Sí, yo quiero plantear por la manera en que ha sido coincidente la opinión de los colegas gobernadores y asumir un compromiso tan importante para todos. Sin duda, el tema de evaluar a nuestros cuadros es fundamental, replantear ante la realidad de equipos técnicos y personal profesional, replantearnos de una manera muy ágil, muy rápida, no aprobarlo en este momento, por distintos motivos que han expresado tanto el Estado de Guerrero, el Distrito Federal, Morelos, Sinaloa, Chihuahua, replantear el tema que nos permita cumplir con objetividad este compromiso que nos parece fundamental. No sé si algún otro señor gobernador, señora gobernadora, miembro del Consejo, tenga alguna opinión al respecto. Yo me permito informar, como se ha hecho aquí, que la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación sesionó el pasado 20 de octubre, el señor gobernador de Baja California presidió la misma y ahí tomó algunos acuerdos sobre esto. No sé si considera pertinente el presidente de la comisión compartir las consideraciones que tuvieron en el seno de dicha Comisión Permanente. Sí, con el permiso, presidente, los compañeros gobernadores, la señora gobernadora, efectivamente el día 20 de octubre tuvimos esta reunión y veíamos pues, con preocupación el que hay algunas entidades federativas que todavía no han acreditado a sus centros. Pero la buena noticia es que hay ya casi 2/3 partes que están acreditados sus centros. Y el problema para lograr la meta, vimos ahí con la capacidad que tienen algunas entidades federativas, pues se requiere de más personal, de más poligrafistas, se requiere de... Luego también detectamos un problema de rotación de personal, es decir, poligrafistas que en una entidad federativa, particularmente poligrafistas, están trabajando, hay otra entidad federativa que no ha capacitado personal y van y le ofrecen trabajo y entonces se genera rotación de personal. Todas estas entidades federativas que están en verde, las partes de arriba que menciona el secretario, tienen centros acreditados, las verdes, y en procesos de certificación también. Pues es nomás de empujarle y de asumir un compromiso. La meta para mayo, es decir, voy a poner mi mismo ejemplo en Baja California, con la capacidad, aunque el centro de Baja California esté acreditado y certificado, necesito contratar más poligrafistas, más trabajadores ahí para poder reducir el tiempo. Si no modifico mi estructura, pues lo pudiera resolver hasta en 20 meses. Y la meta es en mayo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay un punto de acuerdo, no sé, secretario, si de una vez, aunque está en la orden del día, lo pongo a consideración o tú diriges cuándo podemos hacer esta propuesta para resolver esto, porque si no entonces le vamos a dar otra vez y vamos a patear el bote para enfrente y las metas no las vamos a estar cumpliendo. Yo al contrario propongo que se sostenga con las reservas del caso, por supuesto, que la meta sea mayo y por supuesto que muchas entidades federativas vamos a hacer un gran esfuerzo. A lo mejor no vamos a poder cumplir, pero que se vea el tamaño del esfuerzo que cada entidad federativa esté realizando. Es todo. Sí, a ver, señor secretario. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. También quisiera manifestar en este respecto, San Luis Potosí ha enviado 20 candidatos que han sido rechazados para la capacitación como poligrafistas. Hemos solicitado el apoyo al sistema
de Seguridad Nacional para poder desahogar los exámenes y estar en tiempo y forma. Y bueno, pues nos encontramos en una disyuntiva terrible entre que no hemos presentado perfiles que nos valide la Secretaría para capacitarlos como poligrafistas y por otra parte la saturación que tiene el nivel federal para poder apoyar a entidades federativas como San Luis Potosí, que tiene un centro de confianza que no ha sido capaz, pues por las condiciones en que recibimos, de poner una operación al 100%. Entonces yo quisiera suplicar comedidamente que pudiéramos tener pues la apertura por cualquiera de las dos vías para poder dar cumplimiento a la meta que tiene el compromiso de San Luis Potosí. Muy bien, nada más, Juan Miguel, en esa parte, antes gobernador, ya hay una definición precisamente en ese punto que comentaba el gobernador Osuna, y en atención, digamos, a la parte del proceso de la certificación, lo que estamos considerando es ampliar la base de poligrafistas. Para ello lo que requerimos, de acuerdo al número que se ha presentado por el Sistema Nacional de Poligrafistas, es que hagamos un alto para ser capacitadores y poder ir a las entidades federativas a duplicar la base de poligrafistas. Esta es una acción muy específica y muy concreta que vamos a realizar precisamente para fortalecer el mecanismo y los tiempos que se tienen ahora reflejados en la presentación y poderlos reducir en lo más posible. Eso en cuanto a poligrafistas. Sí, yo les agradecería si nos permiten presentar cuál es la ruta crítica con la que queremos atender este problema de insuficiencia de poligrafistas, de investigadores socioeconómicos y de otros especialistas que practican las evaluaciones de control de confianza. Una ruta crítica que ya hemos hecho el conocimiento de los secretarios ejecutivos y que sería la siguiente. Primero, programar las evaluaciones de la totalidad de los mandos entre octubre y diciembre de 2011, los mandos que faltan se entiende, y las del 50% del personal operativo de enero del 2012 a mayo del mismo año. Considerando los avances y necesidades de cada entidad federativa, la programación se podrá alternar. Segundo, establecer una estrategia de reclutamiento de especialistas a través de la publicación en línea de las vacantes reportadas por 23 entidades federativas. Se invita a las entidades que aún no han confirmado su participación en este programa de reclutamiento asistido de especialistas, remitan al Centro Nacional sus requerimientos. Entonces tendremos aquí pues dos alternativas. Una es, si se aprovecha esta ruta de crítica para llegar a mayo de 2012, aprovechando, utilizando las capacidades que está brindando el Centro Nacional de Certificación para apoyarlos en el reclutamiento de especialistas. Evidentemente se requieren también inversiones en infraestructura, en laboratorios, por supuesto definir la plantilla de personal. Cada uno de ustedes tiene necesariamente, suponemos, la información de lo que se requiere, pero nos parece pertinente que aún reconociendo pues las distintas capacidades de evaluación que tiene cada entidad y los distintos requerimientos financieros de personal, incluso algunos de hasta normatividad pendiente de publicar para dar eficacia a los resultados del centro, podamos mantener el compromiso que ya hizo suyo, repito, la Comisión Permanente de Certificación, y quizá podamos ver, como en el caso de San Luis Potosí, ya estuvo allá recientemente la titular del Centro Nacional de Certificación con el señor gobernador, podremos seguir viendo nuevos apoyos, nuevas consideraciones para que esas circunstancias particulares se puedan atender. Lo que sí es cierto es que en el horizonte del tiempo, el legislador nos fijó enero del 2013 para estar evaluados el 100% de los integrantes de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Y para enero de 2013 podríamos tener, si no redoblamos el esfuerzo, algunos problemas para que sea eficaz la actuación de titulares de actuaciones de integrantes de instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia. Yo creo que entonces, considerando este horizonte definido en la ley general por el propio legislador de un tiempo, nos parece que sí es conveniente mantener
el esfuerzo. Este es un esfuerzo que ahorita serían solamente resultado de este acuerdo nacional, pero el que sí es ineludible y sobre todo tiene efectos jurídicos muy graves es el de enero del 2013. Entonces, por eso nos permitimos sugerir sí mantener la propuesta de la Comisión Permanente. Gobernador Anguiano. Se tiene un cuadro de lo que es el crecimiento proyectado para evaluar personal en activo estimado y donde se determina el número de poligrafistas que se tienen desde que se arrancó este esfuerzo y que me parece ha sido excepcional. Se tienen 298. Lo que se ocupa adicionalmente a ellos para poder lograr la meta son 697 poligrafistas más con toda la infraestructura. Es decir, tenemos apenas una tercera parte de lo que se requiere. Me parece que establecer el compromiso de aquí a mayo sin un análisis de la estrategia para poder llegar a tenerlos, porque no solamente es identificarlos, sino llevar a cabo todo un proceso de capacitación y que puedan pasar los exámenes. Es decir, hay muchos poligrafistas que se han ya hecho el esfuerzo por identificar, pero se pasan a los exámenes y luego son reprobados. La propuesta muy concreta es que se pueda armar un grupo de trabajo que puedan analizar realmente los requerimientos que se van a tener en cuanto a número de profesionistas que vamos a ocupar tanto en la parte de poligrafistas como psicólogos, de investigadores socioeconómicos, que son los que están analizados, y luego la infraestructura que se va a requerir para ver realmente las disponibilidades y que cada uno de los estados presente en un término de 15 días o un mes su propuesta, haciendo el mayor esfuerzo para lograr los máximos avances. Gracias, gobernador. Gobernador Erubiel, luego Adame. Señor presidente, señores secretarios, compañeros gobernadores, jefe de gobierno, deja clara la voluntad del gobierno del Estado de México para poder atender este tema relacionado a la certificación de los elementos de la policía, o los elementos que de acuerdo a este Consejo Nacional de Seguridad deben ser acreditados. Tengo aquí la carpeta que amablemente me hicieron llegar por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de acuerdo a este documento viene un rubro que dice tiempo estimado para realizar el universo de evaluaciones. Contempla 12.14 años. La fuente es el secretario técnico de este Sistema Nacional. Yo qué pediría en lo particular, sí que se reconsidere la fecha que se está planteando. Segundo, que se analice cada caso específico por entidad federativa. El Estado de México y otras más tenemos una población grande y también en número de elementos. Por otra parte, solicitar formalmente el apoyo respetuoso del gobierno federal y, dada la vecindad del Estado de México con la capital del país, pudieran auxiliarnos con dependencias federales que tengan también centros acreditados para que puedan auxiliarnos. El tema presupuestal, hay la disposición de la que lo podamos revisar y podamos absorber este costo. Pero el tema aquí es más técnico. Los poligrafistas que debemos capacitar, que no hay suficientes. Reconozco la necesidad de atender ese tema, pero pediría muy respetuosamente y cordialmente el auxilio, en este caso, del gobierno federal y analizar a cada entidad en base al número de elementos a acreditar o a certificar. Muchas gracias. Gobernador Adame. Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros consejeros. Sin demérito alguno del absoluto compromiso con esta acción de política pública que es el control de confianza, por supuesto con el compromiso del Estado de Morelos, es evidente en un análisis serio reconocer que existe un cuello de botella desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero. Por citar el ejemplo de mi estado, con una meta de 3.578 elementos a evaluar, habiendo
evaluado a 1.835. La meta en tiempo estimada es de 3 años, 9.5 meses, con la capacidad instalada. Es cierto que hemos invertido, creo que la mayoría de las entidades, en unidades de poligrafía, en poligrafistas, en psicólogos, en trabajadores sociales, pero en los próximos meses se requerirá de un esfuerzo adicional. Me parece bien plantearlo. La meta que ahora se propone tiene un condicional estrictamente, insisto, técnico y financiero, y requerirá decisiones adicionales. Por ejemplo, las que se deriven del próximo presupuesto de egresos, donde hay una serie de recursos estimados, ahora en calidad de propuesta a la consideración del legislativo, y que van a ser clave. Pero yo respaldo la propuesta de que se analice a cada entidad para conocer de mejor manera las acciones específicas, los tiempos que se llevará el capacitar a estas personas, y no hay que dejar de considerar un fenómeno que se está presentando ya entre las entidades: el que los poligrafistas capacitados en una entidad son requeridos en otras por atractivos de sueldo, por acortar tiempos, especialmente las entidades con mayores capacidades financieras respecto de otras que por tamaño y proporción presupuestal no tenemos, lo que se conocería como un pirataje en términos de poligrafistas de una entidad a otra, lo que también influye directamente en el grado de avance de cada entidad para tener a los elementos y poder cumplir la meta. Esto debe ser analizado, y la propuesta sería que en este lapso de 15 días, conforme la reunión que se tendrá para los temas antes citados, se pueda también analizar este asunto y hacer algunas precisiones que nos ayuden a presentar un compromiso viable a este Consejo. Sí, presidente, si me permite, yo creo que hay dos cosas importantes en esta presentación. Uno es, en efecto, bueno, hacer una revisión de cómo está cada entidad federativa. La ley que establece el término es una ley que fue publicada desde el 2009. Entonces, a partir del 2009 sí han hecho esfuerzos en mayor o menor, dimensión, de acuerdo al centro, que es la instancia certificadora. Creo que esa es una parte que habrá que medir, porque finalmente el plazo o el término es un término general para todas las entidades federativas, pero sí va a ser muy necesario pues revisar esos compromisos, primero para tener el centro, segundo para que los que ya tengan un centro pues poder ampliar su infraestructura y su personal para poder, establecer un compromiso que sí sea viable en cuanto a su definición, porque cada entidad federativa tiene su fuerza y su dinámica de procesamiento. Entonces, a mí me parece que antes de llegar, a una modificación específica, habrá que hacer primero una evaluación de los mecanismos para ver cómo, el paraguas general pudiera incidir en la definición que se tenga que tomar, porque habrá que tomar una fecha determinada para cumplir con estos compromisos. Esa es una, la de la ley. Y la otra es la que ya el señor presidente sugirió a los gobernadores de los estados, por lo menos para que los mandos medios y superiores a mayo del 2012 sí se cumpla con esa meta. Entonces, sabemos de las deficiencias, pero sí es importante el poder cumplir también con una meta específica, que es precisamente la de este personal de las secretarías y de la Procuraduría. Está el gobernador Osuna y luego el jefe de gobierno Ebrard. Sí, secretario, nada más complementando su exposición. Hay un mandato de ley que en enero del 2013 debe estar todo mundo evaluado y certificado.
Y la pregunta es a la mesa, ¿podemos cumplir con ese mandato de ley? ¿Para qué hacemos un análisis a mayo del 2012? Si 6 meses o 7 meses después pudiéramos caer en incumplimiento. Entonces hay que ir al fondo de las cosas. Si vamos a estar o no preparados para cumplir en términos de ley. Y la segunda es la que bien explica el secretario, que la que se está cuestionando, o el problema, secretario, aquí, no es que lleguemos a mayo con todos los mandos medios y superiores evaluados. Eso lo vamos a lograr. Es la mitad de la fuerza operativa de cada entidad federativa, incluido las policías locales. Entonces, bueno, el replantear la meta que nos propuso el señor presidente, muy lógico, dice, oye, para mayo del 2012, por lo menos la mitad, y la otra mitad tendrás de junio hasta enero, que establece el plazo la ley. ¿Es eso posible con la infraestructura que tenemos instalada? Por supuesto que no. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que hacer el esfuerzo para poder cumplir con ese par de compromisos que tenemos? Hasta ahí la reflexión. Sí, jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Sí, muchas gracias. Muy brevemente para tratar de resolver esto. Hay una inquietud muy grande que la evaluamos incluso el día 20 en la reunión, hoy en la mañana otra vez, porque lo de menos es aprobar un acuerdo. Pero ya sabemos que no se va a cumplir, no es posible en el caso de muchas entidades federativas, no se puede. Entonces, preferimos, lo comentamos hoy en la mañana, comentarlo así para que lo que aprobemos se pueda cumplir. Pongo solo el caso del DF. El DF llevamos 12,000 elementos ya evaluados, pero nos faltan 42,000. No llegamos a 50% al mes de mayo. Ya terminamos mandos. Lo mismo ocurre en el Estado de México y así sucesivamente. Entonces hay entidades federativas que por su tamaño y avance relativo sí van a concluir, incluso puede ser que lleguen a más del 50%, y en cambio habrá otras en donde materialmente no es posible, porque no hay poligrafistas, etcétera, etcétera, todo lo que ya se dijo, para no ser reiterativo. Por tanto, la propuesta sería que el acuerdo lo pongamos en esos términos, es decir, queremos llegar en el mes de mayo al mayor porcentaje posible y a todos los mandos medios superiores. Creo que ese sería un buen acuerdo. ¿Cómo determinamos el porcentaje por estado? En función del dictamen que ya tenemos, además, no se requeriría otra reunión, ya lo tenemos en la Comisión de Certificación, ya sabemos quién va a llegar a 50, 60, a 30 y todos vamos a aumentar la capacidad posible. El chiste es que lo que pongamos se cumpla tal cual y que creo que es el espíritu de lo que estamos discutiendo, que lo que aprobemos el día de hoy se ha cumplido. Muchas gracias, creo que esa podría ser una solución. Gobernador Garinojo y luego el secretario Genaro García Luna. Muy bien. Y yo agregaría brevemente al diagnóstico 2 cosas. ¿Qué vamos a hacer con los policías que no pasen? ¿Y cómo vamos a sustituirlos? Porque ese es el segundo tema. En la medida, por lo que se ha venido revisando, hay un porcentaje muy grande de policías que no pasa el examen, la prueba del control de confianza, y eso va a implicar sustituirlo por un nuevo policía. Y tenemos que pasar por todo el proceso de capacitación y un proyecto alternativo de empleo a los policías que dejarán de ser policías en caso de que no pasen el control de confianza. Yo siento que en ese sentido y con esa estrategia de que cuánto tiempo, cómo, dónde, el proceso de capacitación, porque el problema es que de aquí a mayo, en caso de que cumpliéramos la meta que todos compartimos, que es un poco complicada, todos queremos cumplirla, nos vamos a enfrentar con el problema de que no vamos a tener policías, en la proporción de los que a lo mejor vamos a tener que quitar y en función de qué alternativa les vamos a dar. Entonces yo creo que el tema sí valdría la pena analizarlo de una manera más integral. Gobernador, secretario García Luna. Gracias, presidente. Bueno, comentar primero, y por supuesto, tiene oportunidad de hablar con todo el gobernador respecto al tema, y sin duda un tema que se ha discutido en la Comisión de Certificación que preside el gobernador de Baja California, ha sido justamente la capacidad que tenga cada estado para poder tener ese alcance. Yo quisiera poner en la mesa la importancia de tener policía certificada, porque
realmente ha sido la diferencia en términos de tener alcance operativo en terrenos tan delicados como extorsión, secuestro, el combate mismo, en el caso nuestro, para el tema del narcotráfico. Y yo creo que ahí algo que se ha visto y se ha analizado, una es ver cómo masificar procesos para que tengan los estados capacidad en la parte de la base de la policía, no alcance respecto a la revisión primaria de los procesos. ¿Qué quiere decir esto? No todo es polígrafo, está el tema psicométrico, entorno social, patrimonial, y que se pueda ayudar para que en la primera etapa del proceso los estados tengan alcance de tener esa revisión en la primera etapa, reitero, de la policía que se está certificando, que está entrando a la parte de certificación, y privilegiar al polígrafo para la parte de mandos medios superiores de los estados, en el caso federal, para que tengan mayor alcance y mayor control de ese esquema de revisión. ¿Por qué? Porque hoy el polígrafo está dirigido para áreas que tengan información privilegiada en el combate al delito. Y si se hace esta revisión, que es ideal, exhaustiva a la parte de un policía que va a estar en la parte de fuerza, sin duda genera un embudo que ya hemos comentado a nivel estatal. Entonces yo propondría dos cosas. Una es que sí se hiciera todo el esfuerzo posible para poder certificar a la policía lo más que tengamos capacidad posible. En el caso nuestro, y lo digo con un esfuerzo compartido con ustedes, se han evaluado casi 300,000 evaluaciones integrales. Esto es psicométrico, entorno social, patrimonial, polígrafo, y ha sido subiendo capacidades en el esquema nuestro. Hay un punto clave, y se ha visto en la comisión, es cómo certificar terceros para que se puedan masificar estas revisiones. Hoy un punto que nos restringe es que se limita a la certificación que tenemos de poligrafistas a nivel oficial, y valdría la pena la revisión de usar terceros para poder ayudar a los estados en la revisión del polígrafo, por ejemplo. Y también que con los fondos federales se pueda subsidiar el pago de esos terceros para que se pueda masificar el proceso. Pero sí creo que la voluntad debe ser en que cumplamos la ley, sin duda, y el término que está previsto para que podamos tener mayor alcance en el control de confianza para todo el país. También un punto ahí que es destacado es que, y también se veía en la comisión de certificación, es que si logramos crear esta inercia positiva respecto a la parte del reclutamiento, la experiencia que tenemos en el terreno operativo respecto a la confiabilidad de la policía sí se incrementa de manera sustantiva. Donde ha habido revisión directa para control de confianza en unidades de secuestro, de extorsión, es significativo el resultado que se tiene en el combate directo al delito. Es decir, casi está lineal. Entonces yo sí creo que es muy importante no perder de vista la importancia de hacer este esfuerzo nacional para crear esas capacidades. Asumo que hay que ver nuevas figuras para que tengamos capacidades en todo el país, pero sí es importante, reitero, no perder de vista esa importancia que tiene la certificación para el combate al delito directo, ¿no? Reitero, en delitos como extorsión, secuestro, el mismo homicidio, donde ha habido actividades específicas. Yo solo dejaré mi propuesta en términos de que se pudiera revisar y analizar en un esquema donde se privilegie polígrafo para mandos medios superiores en todo el país y que se pueda masificar los controles que son tanto la parte de patrimonial, el tema de adicciones, la parte de psicométrico, y también, reitero, buscar la figura de terceros para masificar el proceso y certificar de manera casi simultánea en todo el país. Y tercero, como propuesta sería que se pudieran crear un esquema de multiplicadores, como ya contaba el secretario de Gobernación, y en su momento así fue una orden del presidente, donde en lugar de que tengamos revisiones directas, en el caso nuestro, por ejemplo, reitero, hemos hecho 300,000 controles de confianza completos. Si eso hacemos para formarles a ustedes poligrafistas, esto va a masificar y multiplicar las capacidades que tengamos a nivel local. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, gobernador. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues ahora resulta que los poligrafistas son los más cotizados y seguramente que capacitarlos se va a llevar un buen tiempo. Yo pienso que todos los gobernadores y la gobernadora que está aquí, todos quisiéramos tener ya certificada nuestra policía al 100%,
Sin embargo, nuestra realidad es otra. No aspiremos a una policía como la de Suiza o alguno de esos países tan avanzados. La realidad es que el salario que perciben hoy las policías en los estados, en el mejor de los casos ganan 8,000 o 10,000 pesos si acaso. Y se está dando una discrepancia salarial. Hay entidades de mayor desarrollo, entidades más ricas, que evidentemente pagan mejor a sus policías. En ese sentido, a mí me parece que en este Consejo debiéramos de hacer un esfuerzo para simplificar trámites. Yo creo que si partimos de 3 elementos fundamentales: antidoping, revisión de antecedentes familiares de quienes se van a contratar como policías y revisión o evaluación de su patrimonio, con eso estamos cubriendo una buena parte para contratar a estos nuevos elementos. De otra manera, yo no sé cuánto tiempo nos va a llevar, sinceramente. Por eso me parece importante también que esta estrategia la acompañemos, pero como lo dijo el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, la acompañemos con una parte integral, la parte económica, la parte de generación de empleos, la parte obviamente social, y que ojalá que después de esta reunión podamos encontrar, insisto, ese mecanismo más ágil. Yo en mi estado, en Guerrero, por ejemplo, una franja de quienes atienden los problemas de la inseguridad es una policía comunitaria, es una policía que eligen en sus propias comunidades, varios de ellos son indígenas, no perciben un salario, no perciben un solo peso, y resulta que en esas zonas es donde hoy por hoy tenemos los índices más bajos de inseguridad y de delincuencia. Fortalezcamos también ese tipo de estructuras y ese tipo de policías en donde se involucra de manera directa a la ciudadanía. Muchas gracias. Pues, ¿algún gobernador que quisiera hacer algún comentario? Gobernador Emilio. Muchas gracias, señor secretario. Con su permiso, señor presidente. Ante esta realidad en donde el polígrafo se convierte en un cuello de botella, hay una alternativa que Jalisco ha planteado y que son las pruebas de estrés de voz, que tienen también un alto grado de confiabilidad, que son mucho más sencillas de aplicar, más rápidas, y no constituye este cuello de botella que ahora estamos experimentando. Yo me permitiría poner nuevamente en la mesa la posibilidad de considerar esta alternativa. Bien, gobernador. Y miren, gobernador, este tema es el más importante en todos sus aspectos, no solamente en el cuello de botella que ya se ve, digamos, probablemente en alguno de los elementos del proceso de capacitación y de certificación, sino que también en el tema que tiene que ver con el número de elementos que no acreditaron. Yo les recuerdo que para esas definiciones incluso el propio Consejo impulsó reformas constitucionales precisamente para que a la hora de poder despedir a este personal pudiéramos tener elementos suficientes y en el mejor de los casos incluso alcanzar una indemnización este tipo de personal, en el mejor de los casos, pero ya por haber perdido la confianza, no pertenecer a la corporación policial. Y yo sé que hay estándares, promedios por la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, para tener fuerza policial. Sin embargo, creo es el 2.8 por cada 1,000 habitantes, así es, ¿verdad? Sin embargo, en la circunstancia en la que estamos, probablemente tengamos que echar para afuera muchos y sin la necesidad ahorita por lo pronto de tener este promedio. Lo importante es tener una policía a lo mejor a veces más pequeña, pero mucho más confiable de la que actualmente tienen muchas entidades federativas o municipios. Entonces, me parece que hay un acuerdo ahora que presentará, no sé si se ha leído, Juan Miguel, con la idea precisamente de quitar las barreras que hoy se tienen, pero sí hacer los mayores esfuerzos para tener los centros y para cumplir con los compromisos de certificación del personal. Estamos conscientes, el Consejo
y el Gabinete Nacional de Seguridad Pública de la situación, y por esa razón estamos planteando estas medidas que ya comentó el secretario Genaro García Luna, de multiplicar poligrafistas, de acompañarnos de certificadores, digamos, externos para algún nivel de la base de seguridad, tomar rutas para el despido, digamos, del personal, y en esa parte también hay temas muy importantes. Y lo que comentaba el gobernador Aguirre, el tema de la homologación de sueldos, para eso precisamente se están destinando mayores recursos, pero es un tema que no está ajeno, digamos, también a las definiciones del Consejo. Entonces, pues vayamos integrando esta información y buscando los procesos que pudieran agilizar más estos cuellos de botella que hoy se tienen. Particularmente porque el escalamiento de las capacidades locales pues tiene que ver mucho también con el reforzamiento que ha hecho la Policía Federal y las fuerzas federales en muchas entidades federativas, particularmente ahora el caso de Guerrero, de Veracruz, en donde suscribimos compromisos muy importantes para certificar a las policías locales y poder escalar sus capacidades específicas. Entonces, no sé, Juan Miguel, ¿tienes ahí? Yo quisiera intervenir, secretario. Señoras, señores gobernadores, este es un tema vital para la seguridad del país. Es vital. Seamos francos, no existen cuerpos policíacos confiables en las entidades de la República, no en todas. Ese es el problema de la seguridad de México. Esa es la prioridad número 1. Segundo, construir cuerpos confiables, empezando por los policíacos. Todavía falta hablar de ministerios públicos, de judiciales, en fin. La policía nada más. Sí implica un verdadero cambio de paradigma en la administración pública y en la seguridad pública. No hay posibilidad de reducir los índices de criminalidad en México si no hay policía confiable. Vean los estados como están. Viene una crisis en materia de seguridad porque la dinámica delincuencial tiene otro ritmo. Ahí sí ha habido un cambio de paradigma brutal que quizás no hemos asumido todavía. La criminalidad cambió, se hizo mucho más violenta, mucho más agresiva, copó a los municipios, a muchas entidades. Y lo que tiene que cambiar también a ese ritmo mayor es la institucionalidad. Y ese cambio no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria que tengamos policías confiables. La vía para tener policías confiables la estableció la Ley de Seguridad Pública en el año 2008, vigente a partir de 2009. Y la vía es precisamente desde arriba hacia abajo iniciar un proceso de depuración a través, entre otras cosas, de instrumentos de control de confianza. Yo comparto de que hay que revisar si se requiere para todos los niveles el mismo rigor de confiabilidad, cosa que ya está haciendo. No sé, no entendí finalmente si se va a presentar o no los cambios de esos parámetros ahora. Bueno, en fin, pero en fin, habrá que revisar. Lo que sí, estimadas gobernadores, tenemos que tener en cuenta de que este problema medular lo tenemos que resolver ahora. Y México no puede esperar a que se limpien los cuerpos policíacos al ritmo en que vamos ahora. Decía con el gobernador Erubiel con mucho tino, ¿no? A este ritmo va a tomar 12 años limpiar la policía, ¿no? No sé si se refería al Estado de México o alguna otra, ¿no? La pregunta es, ¿la gente esperar años para tener policía confiable? ¿Hay alguna expectativa de que pueda mejorar la seguridad si no tenemos policía confiable? ¿A quién le va a llamar el ciudadano cuando lo estén robando o cuando lo estén secuestrando si sabe que su policía no es confiable? Y también lo sabemos nosotros aquí entre nos, sabemos que muchos delincuentes están metidos a la policía y están protegidos por la policía. Ese es el problema medular de las ciudades que tienen mayor crisis de seguridad en este momento. Ya hablo por los estados que tienen crisis de inseguridad, pero los que no la tienen, el día que les llegue, no van a tener policía para enfrentarla. ¿Qué es lo que ha pasado? Es como el ranchero que tiene ahí una escopeta vieja en el closet y a la hora que tiene que sacar la escopeta, pues la escopeta no funciona. Así ha pasado con muchos estados que eran muy tranquilos, muy pacíficos,
De repente entra una crisis de inseguridad porque una banda se metió en este afán de control territorial, porque la otra se metió a perseguir a esta, porque se están peleando, porque ya empezaron a hacer su labor de secuestrar, de extorsionar, de cobrar derecho de piso. A la hora que el Estado quiere usar la policía, no funciona. ¿Qué pasa después? Vienen con el general secretario, vienen con un servidor, vienen con el secretario de Gobernación, por favor, ayúdenos y manden un operativo. Y ahí va el operativo. Bueno, vamos, pero nos critican, no es nuestra función, cómo es posible que las Fuerzas Armadas estén haciendo labores de policías, etcétera, etcétera. Vamos a apoyarlos porque la gente merece que la apoyemos, pero por favor, inicien un proceso de depuración policíaca, tal y como lo mandata la ley, no es ocurrencia del presidente. La ley nos obliga a todos a tener policías confiables en enero de 2013. ¿Qué pasa? Pues bueno, quedamos en 6 meses, ya habrás formado X número de policías. Yo debo reconocer que hay gobernadores, incluso en los operativos más recientes, que sí están haciendo ese proceso de formación. A toda prisa y como se quiera, pero de formación tenemos cuadros policíacos. Pero ha habido casos en que pasan 6 meses y luego prorrogamos el apoyo otros 6 meses y ya pasó un año, prorrogamos otro año y llevamos 3 años y todavía no se ve claro cuándo van a empezar a revisar en serio a sus policías. Esta situación, amigas y amigos, solo exacerba las condiciones de inseguridad del país. Necesitamos verdaderamente cambiar este paradigma. Si al ritmo, con los instrumentos que tenemos, no vamos a lograr la meta, que es la tesis que se está sosteniendo, la solución no es cambiar la meta. La solución es cambiar los instrumentos que tenemos. Es decir, si vamos a tener policía confiable en 12 años, la solución no es cambiar lo que dice la ley que la tengamos en 1. La solución es cambiar los instrumentos para tenerlos en ese año. Si se pueden depurar, y que se ha hecho además un trabajo excepcional en varios estados, si se pudieron hacer evaluaciones a 12,000 policías o a 10,000, sé que falta mucho para hacer las 40,000, pero lo que se necesita en todo caso es cuadruplicar esa capacidad. Sí, efectivamente, en lugar de un centro de control de confianza, hacer 4 centros de controles de confianza. Y eso es un poco el planteamiento que yo creo que hay que hacer. No ceder en la meta de darle a la gente policía confiable. Esa es nuestra obligación ética, legal, me parece que constitucional. Esa es la principal obligación del gobernante. Yo pregunto, ¿hay alguna otra prioridad en sus gobiernos mayor que esta, más apremiante, más urgente? En muchos casos quizá, pero yo veo que en el país lo más urgente es esto. ¿Qué se puede hacer para romper el cuello de botella? Estoy de acuerdo, revisemos los procedimientos y los requisitos. Pero también, amigos, podemos hacer cambios institucionales en cada estado para que eso se dé. Por ejemplo, ¿qué se requiere para tener poligrafistas? Todas las universidades estatales tienen escuelas de psicología, todas tienen escuelas de medicina, todas tienen escuelas de trabajo social. Y como bien dijo el señor gobernador de Colima, lo que necesitamos es alrededor de 600 poligrafistas. No podremos encontrar 600 muchachos de ellos en todo el país a los que les demos una capacitación de cuánto es, secretario ejecutivo, de 4 meses para hacer una poderosa fuerza de control de confianza en el país que nos dé las policías que necesitamos. Es el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Sí, es cierto, es frustrante, yo más que para el presidente, creo que para el país, que se hagan compromisos que luego no se cumplen. Pero creo que lo que tenemos que hacer es tomar este sentido de urgencia que todos tenemos y traducirlo en cambios paradigmáticos en la manera de gobernar, romper la inercia. La ley está desde el año 2008, el compromiso estaba ahí. Muchos de ustedes van llegando a la oficina y yo lo entiendo perfectamente. No fue su responsabilidad, ¿no? Pero ahora que la tenemos, lo que tenemos que hacer es, si la meta está aquí, tenemos que hacer de trayectoria, alcancemos la meta. Ese es el punto de vista. ¿Qué pasa si no logramos tener policías confiables? La problemática en seguridad va a seguir y va a crecer. Comentábamos en alguna otra reunión la necesidad de nuestras gráficas porque faltan algunos datos de matizar, de precisar, de atemperar. Pero también comentarios escuché de que, no, pues, ¿qué van a decir en mi estado? Van a decir que tengo un problema de inseguridad. Pero si paralelamente estamos viendo que no se avanza en esta materia de control de confianza, es obvio y lógico que los problemas de inseguridad van a ser crisis.
hay estados que han completado y han hecho verdaderos modelos, por ejemplo, de unidades antisecuestro. Pero también es cierto que hay entidades que todavía no cuentan con unidad antisecuestro plenamente certificada, o estados que aún no cuentan con centro de control de confianza. No solo que no han podido revisar a sus policías, sino que todavía no han podido arrancar el centro y revisar a los mismos del centro. Otro comentario finalmente, que es un viejo debate en estos consejos: ¿y qué hacemos con los policías que reprueben? Admito que es una preocupación para todos, para que hay que buscarles alternativas para que salgan, cuando salgan de la policía. Pero creo, amigas y amigos, que lo peor que podemos hacer es dejarlos dentro de la policía, que es en general lo que estamos haciendo. En muchos, ya no en tantos, debo decir que ha habido grandes avances en varios estados. Pero ¿qué pasa con ese policía que se queda? Él es el que recibe las llamadas de emergencia en el C4. Y como hay un gran riesgo de que esté coludido con algún criminal, él mismo es el que reporta: oye, la señora de la tienda que estás extorsionando ya te está poniendo el dedo. Inmediatamente habla, a lo mejor desde el mismo teléfono del criminal, o a lo mejor el mismo policía, diciendo: oiga, señora, ya supe que fue con el chisme y me la va a pagar. O policías que están secuestrando, viene la denuncia y como no hay confiabilidad en la policía, ahí mismo saben y negocian desde las comandancias cuánto tienes que pedirle a la señora esta. Se los digo de veras, de corazón, después de años de estar viendo este fenómeno, no podemos dejar al zorro dentro del corral de las gallinas. Tienen que salir los malos policías de los cuerpos policíacos. Probablemente nos quedemos con policías más pequeñas. Es mejor tener una policía pequeña, confiable, que multitudinaria y totalmente entregada al crimen. Lo que ocurre en muchas ciudades, y nos lo reprochan con toda razón, entramos carreteros, asaltos que se cometen por los propios policías, estatales o federales, violaciones en carreteras a partir de detenciones de patrullas. Ese es el México real, señores. Quizá, ojalá tuviéramos lo que yo comparto con ustedes, toda la política social. Hemos incrementado el esfuerzo en universidades, a ustedes les consta, hemos tratado de generar más espacios educativos, hemos hecho los espacios públicos, todos hemos trabajado en política social. Pero mientras, lo que más nos obliga como gobernantes es tener policías confiables. Es lo primero que debiéramos hacer, ¿no? Desde luego, combatir a los criminales. Yo entiendo que hay criminales que tienen tal poder que superan las capacidades locales. Y ahí seguiremos sirviendo, desde luego, en el mando federal. Pero sí es muy preocupante que el Ejército o la Policía Federal o la Marina tenga que estar 6 meses, 8 meses, 14 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y no aparece la fuerza local que va a reemplazar desde la autoridad civil a las fuerzas federales. Yo les pido simplemente, con mucho gusto yo estaría de acuerdo en que este punto, yo desde luego sostendré que en mayo del año que entra se tengan los mandos superiores y medios totalmente verificados conforme a la ley, y por lo menos la mitad de los mandos operativos. Pero evidentemente es algo que cada quien tendrá que asumir en el ámbito de su competencia. Ahora, yo no puedo obligar en ese sentido. Lo que la ley se obliga es a que en enero de 2013, sin falta, todos los policías estén certificados. Entonces yo plantearía al Pleno de este Consejo que bien, démonos este espacio que ustedes están planteando, de 2 semanas nuevamente sugiero, 3 semanas máximo. Y yo lo que pediría es que cada gobernador o gobernadora plantee cómo va a hacer para cumplir su meta en enero de 2013. Si necesita otro centro de control de confianza, pues ¿cómo va a construir ese centro de control de confianza? Yo creo que pueden encontrar perfectamente esos psicólogos, médicos, trabajadores sociales que se pueden entrenar y capacitar como poner un centro de control de confianza. Por eso yo hablaba el otro día, gobernador, de hacer uno en Acapulco, además el que tiene que hacerse o está hecho en el gobierno del Estado. ¿Por qué? Pues porque la problemática es de los Acapulco. Y sí, pues a lo mejor es pretencioso querer tener una policía como la suiza. Yo honestamente, como mexicano, no veo por qué un mexicano no puede aspirar a tener la mejor policía del mundo en su municipio, en su estado y en el país.
Sí tenemos distintos niveles de desarrollo, pero nuestra gente tiene el mismo derecho que aquellos ciudadanos. Y a lo mejor podremos dejar de hacer muchas tareas en el gobierno, pero si algo no le podemos fallar a la gente es en esta materia de seguridad. Hay un sentido de urgencia, un sentido de preocupación. Entiendo que no podemos tampoco plantear metas irracionales como pues, si no hubiera obstáculos de fondo que hay que superar. Y por eso mismo, a la luz de los elementos que tenemos, pongamos una planeación de metas, pero también entendamos que la clave no es tirar, como dijo el gobernador de Baja California, el bote para adelante. La clave es tener una meta y ver qué tenemos que hacer para escalar nuestras capacidades. Presupuestalmente, sí quiero advertirlo, presupuestalmente no hay ni puede haber problema, porque cualquier centavo que se utilice para centros de control de confianza es un centavo plenamente disponible de los fondos federales. Y si no es así, yo le pido, secretario, que de una vez lo hagan así. Pero para contratar poligrafistas, para hacer el centro de control de confianza, que haya absoluta disposición para eso. O sea, presupuestalmente para centros de control de confianza no habrá ningún problema, yo lo garantizo. Pero yo les pido, por favor, que veamos que estos 2 años que ya han pasado desde que se publicó la ley, han sido 2 años en muchos casos perdidos. La experiencia, por lo menos que hemos acumulado, que nos lleve hoy, ahora sí, a rectificar ese camino y a cumplirle con la ley a la gente, pues que hace rato está esperando esa policía confiable y la verdad ya no puede esperar más la ciudadanía de muchos lados. Ese es mi punto, secretario. Muchas gracias, señor presidente. ¿Algún comentario adicional, gobernador Anguiano? Y luego está el gobernador Osuna y el gobernador Oliva. ¿Así es? Yo creo que no hay un solo gobernador, creo, o gobernadora, que no esté de acuerdo en la importancia de lograr el que se pueda depurar la policía, que se puedan aplicar los exámenes de confianza. El planteamiento era muy sencillo, que se haga un análisis para ver qué se ocupa para que de aquí a mayo se pueda lograr la meta, que nos den la oportunidad de sentarnos y decir, de todo esto que se ocupa, vamos a poder contar con apoyo, es decir, y no le vamos a dejar todo al gobierno federal, pero vamos a contar con el apoyo, y si contamos con el apoyo, no hay un solo obstáculo, por lo menos de parte de Colima, para que podamos comprometernos y lograr la meta. Porque nosotros lo que vemos es, se han venido estableciendo una serie de compromisos para los estados. Pongo un ejemplo, el que podamos atender el narcomenudeo, y se asumió la responsabilidad, pero nunca nos permitieron hacer un análisis, hacernos cargo de lo que es la atención del narcomenudeo, qué representaba en términos logísticos y en términos financieros, y si había la viabilidad de parte de los estados para que lo pudiéramos atender. Si seguimos estableciendo compromisos de esa naturaleza, pues es lógico que va a ser muy complicado que los estados podamos llegar a cumplirlos. Pero si nos dan esa oportunidad, yo les digo que no tenemos un solo problema para poder asumir el compromiso, por lo menos de parte de Colima, para lograr la meta que se está proponiendo. Gobernador Osuna y luego el gobernador Oliva. Algo comentaba el secretario de Gobernación hace un momento. O sea, yo tengo un acuerdo aquí que creo que puede aportar, pero bueno, hasta que me lo permita quien dirige la sesión. Nada más, déjenme darle un dato. ¿Cómo estábamos hace un año? El 18 de noviembre del 2010, ¿saben cuántos centros de control y confianza estaban certificados? Ninguno, 0. Hoy, el 18 de octubre, tenemos 17. Es decir, en un año pudimos dar un gran salto. Lo que se les está pidiendo aquí, oigan, pónganle atención en sus entidades federativas y empújenle para ver si logramos la meta. Eso es todo. Yo creo que sí se puede. ¿Cuántos centros? Apenas hay uno de todos los 39 que van a existir en el país. Pues sí lo podemos sacar. Yo creo que en esta discusión, que es fundamental, por supuesto, para limpiar las instituciones, o sea, en esta materia sí es posible. En un año avanzamos 17 centros acreditados. Hay 8 centros
con procesos certificados adicionales. Le falta nada más la acreditación, un empujoncito, que los gobernadores pongan atención para que pasen a ser ya 25 de 39 centros que deberían estar acreditados y certificados. Hay 4 en proceso de certificación. Hay 10 centros en proceso de alineación con el modelo nacional. Y no hay ninguno ya en etapa inicial. Es decir, en este año sí hemos avanzado. Por supuesto que necesitamos hacer ese esfuerzo adicional para lograr que cada entidad federativa tenga sus centros debidamente equipados y con el personal calificado. Sí, está el gobernador Oliva, luego el gobernador Rafael Moreno Valle, luego el gobernador de Aguascalientes, Lozano. Nada más, no sé si valga la pena también leer el acuerdo, Juan Miguel, porque a lo mejor ahí está ya alguna propuesta. Sí, yo iba a proponer, que si me permite, secretario, que en el orden del día sigue precisamente que el presidente de la Comisión de Certificación presente 2 puntos de acuerdo que tienen que ver con el tema precisamente de homologación salarial, evitar esta competencia por la contratación de poligrafistas y otros temas, y quizá una parte de la problemática que aquí se ha expuesto ya esté resuelta en estos acuerdos que seguían en el orden del día. Que no lees el acuerdo y luego continúo, si ustedes gustan, señores gobernadores, en el uso de la palabra en el orden que ya mencioné, para que tengamos, digamos, un planteamiento que aterrice todos estos comentarios que se han vertido. ¿Quién tiene el acuerdo? Gobernador. Bueno, yo quiero comentarle a la conferencia sobre el tema que nos ocupa. Hay un gran interés y colaboración y trabajo conjunto que han distinguido a quienes integran esta comisión que me honro en presidir. Esta comisión la integra el jefe de gobierno y su secretario de Seguridad, el gobernador de Tabasco, el secretario de Gobernación, así como nuestro reconocimiento al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, con quienes hemos vinculado esfuerzos que han ido cimentando y consolidando gradual, pero constantemente el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, con los datos que ya les daba de hace un año. Hay 17 centros certificados y acreditados. Estamos convencidos, pues, que un tema sustantivo y de urgente atención por su impacto en la consolidación del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza es el reconocimiento y valoración de quien, como un ejército, día a día contribuye con su esfuerzo a esta Jornada Nacional de Combate al Crimen y a la Corrupción, y es el personal especializado de los Centros de Evaluación de Control y Confianza. Para ello, hemos exigido un alto perfil profesionista y especializado, con reconocimiento y experiencia en las materias vinculadas a los procesos de evaluación de control de confianza conforme el modelo nacional, y les hemos demandado contar con un respaldo moral y ético acorde a su encomienda. De conformidad con información del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, se ha registrado una alta incidencia de movilidad laboral, despidos, rotación injustificada de personal y falta de homologación salarial, lo cual ha repercutido en el cumplimiento de las metas que nos hemos fijado, ya que se ha tenido como consecuencia una inestabilidad laboral, pérdida de capital intelectual y de recursos que se han invertido en su formación y contratación. Debido a ello, se llevó a cabo un estudio considerando los salarios mínimos de conformidad con la ubicación geográfica, los sueldos máximos y mínimos de este personal según cada entidad federativa, así como un sueldo promedio por zona geográfica por cada área de evaluación especializada. En razón de los resultados del señalado estudio, analizado en la 5ª sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación celebrada este 20 de octubre pasado, y dada la voluntad de fortalecer las políticas para la permanencia y profesionalización del personal especializado de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación acordó recomendar a los ejecutivos estatales centrar sus esfuerzos en una homologación salarial de evaluadores
contratados en forma permanente en los centros de evaluación y control de confianza estatales. Dicho tabulador considera una percepción bruta de un rango de 15,000 a 18,000 pesos mensuales para las especialidades de psicología, de investigación socioeconómica, médica y de poligrafía, dejando a consideración de cada entidad federativa la asignación de un sueldo mayor a los poligrafistas, dado su grado académico obtenido por su especialidad. Con el objeto de contrarrestar situaciones que pudieran generar un trastorno en la operación del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, dado la alta incidencia de movilidad laboral, despidos y rotación injustificada de personal, se propone, en tanto se consolida la homologación del tabulador salarial propuesto, dirigir el beneficio inicialmente a personal con desempeño sobresaliente y o de mayor experiencia adquirida en la función, pudiendo considerar la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, del FAS, en lo correspondiente a la aportación estatal, así como los ajustes a su propio tabulador, derivado de esta homologación para no impactar los niveles jerárquicos inmediatos. Un sueldo mayor en una proporción de 2,000 pesos para el personal que funge como supervisor en cada una de las áreas de especialidad, considerando el número de evaluadores que debe supervisar, entre otros, especificando que las percepciones mayores al sueldo homologado no deberán modificarse. La consolidación del Sistema Nacional de Acreditación y Control y Confianza requiere, como ya bien se ha dicho aquí, de una acción visionaria, de una acción integral. Esta comisión permanente ha llevado a cabo esfuerzos encaminados al fortalecimiento del modelo nacional de evaluación y control de confianza, así como el afianzamiento de acreditación de los centros de evaluación y control de confianza, por lo que no podemos soslayar la atención ineludible que amerita lo más valioso de toda institución, que es su recurso humano. Hasta ahí el acuerdo propuesto. Muchas gracias, gobernador. En el uso de la solicitud de la palabra está el gobernador Oliva, el gobernador Rafael Moreno Valle y el gobernador Carlos Lozano. Sí, muchas gracias, secretario. Con su permiso, señor presidente. Yo creo que no podemos soslayar que la seguridad es requisito indispensable para hacer cualquier cosa en la vida, como personas, como familia, como sociedad. Y que hoy estamos ante un reto que no permite que demos la espalda a seguir avanzando en un compromiso inscrito en la ley. Yo creo que los gobernadores, la gobernadora, deberíamos de ratificar el cumplimiento de la meta, pero también con una base de realidad. Tenemos una realidad que debemos forzar a cambiar y a perfeccionar, que es el tema de los poligrafistas, pero tenemos también la realidad de que tenemos que avanzar en las metas. Yo creo que si llegamos a algunos acuerdos que nos permitan cumplir las metas o hacer el mayor esfuerzo, sería importante para la armonía social de México. Uno, que prioricemos que el examen integral de control de confianza se haga a los mandos altos y a los mandos medios y superiores. Estamos hablando de 18,866 mandos altos, medios y superiores de la República Mexicana. Si nosotros logramos consolidar que este personal es de absoluta confianza para México y para los estados, estaremos avanzando de manera contundente en la meta de tener policías confiables para México y nuestros estados, para el Distrito Federal. Que priorizáramos que las otras 3 pruebas que se realizan se hagan al resto de del universo operativo que hay en México, 439,950. Que si podemos llegar a un acuerdo que estos 439,950 tengan el examen de control de confianza social, el patrimonial, el antidoping, avanzaríamos muchos. Y que el tercer acuerdo sería, una vez que logremos hacer el polígrafo a los altos mandos, medios y superiores, empezáramos con el personal operativo de manera escalonada, pero no renunciar a la meta y buscar que pudiésemos en enero del 2013 poner las bases para ser un país con policía confiable. Que además, yo creo, de acuerdo con la comisión, necesitamos que los recursos federales
que tengan una modificación para que se apliquen también en salarios, ¿verdad? Vayan a fortalecer los centros de control de confianza y la contratación de personal. Esta modificación, para que no solo se usen en equipos, sino en pago de salarios, es fundamental y darían armas a los estados de la República para contratar el personal requerido y a partir de ahí ir avanzando en el examen integral a nuestros cuerpos de seguridad en toda la República. Yo creo que hoy México necesita de imaginación, creo que México necesita de buscar cómo lograr el sí a un tema tan fundamental en el que estoy seguro todos hemos mostrado nuestro beneplácito a apoyar la política federal y estatal en materia de seguridad. Yo creo que estos acuerdos serían importantes de priorizar el tema de un examen integral a mandos altos, medios y superiores y posteriormente al universo de operativos en la República Mexicana. Yo le diría a la amiga gobernadora, a los amigos gobernadores, que nos demos, ¿verdad?, la oportunidad de pensar que sí podemos avanzar de manera contundente en un elemento importantísimo. Yo creo que los espacios públicos son importantes, yo creo que los espacios de esparcimiento son importantes, pero ¿de qué sirven si no tenemos una policía confiable? Si no apostamos recursos estatales y federales a solucionar este problema que exige tener mandos altos, medios, operativos, que sean confiables, primero para quienes estamos siendo los responsables de la seguridad y segundo para quienes los ejercen en beneficio de la ciudadanía. Si logramos esta priorización y esos 18,866 mandos, altos, medios y superiores, son confiables, vamos a avanzar contundentemente sin olvidar que tenemos que hacer el control de confianza en el resto de los exámenes a los 439,950 operativos. Yo creo que esta propuesta podría darnos una alternativa para avanzar y no renunciar a un tema tan fundamental como es la seguridad para la armonía de las familias mexicanas. Es cuanto, señor. Gracias, gobernador Oliva. Y es el sentido del planteamiento que ha puesto a la consideración también el presidente de la comisión, el gobernador Osuna, con aras precisamente de encontrar esas barreras y sí hacer lo que se tenga que hacer en los esfuerzos para alcanzar las metas programadas en ley. Gobernador Rafael Moreno Valle. Gracias. Yo considero que debemos definitivamente ratificar el objetivo y la meta de cumplir tanto evidentemente con mayo, poder tener los mandos medios y superiores todos evaluados, pero también el cumplir con la ley. Y en ese sentido debiéramos hacer un análisis estado por estado, ver dónde estamos, cuáles son las capacidades instaladas y qué faltaría. Y creo que ahí debe haber solidaridad de los estados con sus municipios y del gobierno federal con los estados. Creo que es un objetivo común y que requerimos una solución compartida. Me preocupa un asunto que tocó el señor gobernador de Oaxaca sobre el reemplazo. Yo considero que los policías que reprueben el control de confianza, como bien lo decía el señor presidente y el secretario de Seguridad Pública Federal, tienen que ser reemplazados. Ahora, ¿cómo vamos a reemplazarlos? Y pediría ahí precisamente el apoyo de la Federación, porque en Puebla yo les puedo ratificar el compromiso de cumplir con ambas metas. En lo que va de mi administración ya certificamos nuestro centro de control de confianza, tenemos la proyección de poder alcanzar los compromisos. Sin embargo, nos preocupa particularmente, a pesar del esfuerzo de reclutamiento, nuestra capacidad y particularmente la de los municipios para preparar a sus policías, entendiendo que conforme a la experiencia de los controles de confianza que vamos realizando, particularmente en mandos medios que tienen una responsabilidad operativa, se va a tener que hacer una depuración y un cambio sustancial, y nos gustaría pedir el apoyo de la Federación, tanto del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para poder entrenar a quienes estarán sustituyendo a esos policías y también a quienes lo harán en los municipios. Y finalmente también poner a disposición de todos, ya para los policías que hayan pasado el control de confianza, a partir de mayo, gracias al apoyo del señor presidente, en Puebla tendremos la Academia Nacional de Policía Ignacio Zaragoza, que también estará a disposición de todos para poder continuar con la profesionalización de los policías que hayan pasado el control de confianza.
Gobernador, si les parece, voy a dar el uso de la palabra al gobernador Carlos Lozano para posteriormente, el gobernador Erubiel, pasar al acuerdo que se ha propuesto con todas estas expresiones que tienen que ver con el análisis de cada entidad federativa a fin de que podamos cumplir la meta de ley y los compromisos establecidos de mandos medios y superiores pactados para este próximo año 2012. Si es así, sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Bueno, me preocupa y creo que todos los señores gobernadores que estamos aquí tenemos la misma preocupación que tiene el señor presidente en torno del tema de seguridad. Sé que hay estados que son mucho más complicados que otros, no es el caso a lo mejor del mío si se hacen las cosas en el orden que se deben de hacer, por el mismo tamaño, las dimensiones de mi estado, pero creo que reconocer el trabajo que están haciendo todos los gobernadores en un tema como este dejaría una señal muchísimo más clara de que finalmente no es que los señores gobernadores estemos buscando no aceptar nuestras responsabilidades en tiempo. Yo creo que todos lo están haciendo. Creo que como senador de la República anteriormente tuve la oportunidad muchas veces de platicar con el señor presidente y siempre el tema fue que los gobernadores se tenían que involucrar de una manera mucho más completa en este tema. Creo que hoy ese tema está muy superado. Lo construye todas estas acciones y todos estos diálogos que hemos estado teniendo estos días y sí me preocupa que se quede con una señal, con un mensaje diferente al que estamos construyendo todos juntos en esta mesa. Por eso no es el caso de mi estado, pero yo entiendo a muchos de mis compañeros gobernadores que las preocupaciones que tienen y creo que más que evadir una responsabilidad es establecer con una gran claridad el problema que significa hacer un trabajo como el que se está planteando. No es que no se quiera asumir esa responsabilidad. Y por otro lado, bueno, difiero, en mi caso de Aguascalientes, yo espero hacer una policía comparada contra cualquier lugar del mundo. Creo en la capacidad y en el talento de las gentes que están trabajando por el bien de la seguridad de Aguascalientes y creo que lo podemos hacer igual que cualquier otra policía del mundo. Muchas gracias. Está el gobernador Erubiel y si consideran pasaríamos después a la aprobación o a la discusión o aprobación del acuerdo. Gobernador. Muchas gracias. Señor presidente, reiterarle la disposición del Estado de México de acatar la ley. La ley no se negocia, la ley se cumple y más en temas de seguridad pública. Eso está claro. Quiero expresarle a usted y a todos los compañeros consejeros que en el caso del Estado de México estaremos cumpliendo en mayo, como se propuso, la certificación de mandos altos, de mandos medios. También vale la pena precisar que en el caso del Estado de México se ha hecho la tarea. Somos una de las entidades federativas que ya desde hace años tiene un centro de certificación acreditado. En números absolutos, somos una de las primeras entidades que ha certificado a elementos, pero también hay que reconocer que somos de las entidades que más elementos de la policía, tanto municipales como estatales, tenemos. Por ello, señor presidente, pido su auxilio para que dependencias federales, dado que tenemos el mayor número, o somos una de las entidades con el mayor número de elementos de la policía, coadyuven de favor para que podamos certificar a estos elementos y juntos podamos cumplir la ley. Pero de antemano, que quede muy bien claro, la ley se va a acatar, la vamos a cumplir y hay voluntad, en el caso del Estado de México, de que tengamos una policía ejemplar. Y comparto lo que usted ha suscrito hace un momento. Gracias, gobernador. Entonces, enseguida, Juan Miguel, el punto de acuerdo. Sí, por favor, nos presentan la propuesta de dos puntos de acuerdo que se habían preparado y se habían socializado con los secretarios ejecutivos de los estados. El primero es: el Consejo Nacional de Seguridad Pública toma conocimiento del Acuerdo 4/4 /11, aprobado por la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación en su quinta sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre del 2011, relativa a refrendar la invitación que el presidente de la República hizo para redoblar esfuerzos en los avances de los procesos de evaluación. Por tal virtud, las entidades federativas se comprometen a destinar recursos federales y locales para fortalecer la infraestructura, equipamiento y plantilla de personal de los centros de evaluación y control de confianza.
así como avanzar en los procedimientos de evaluación de personal de nuevo ingreso y en activo, con la intención de lograr la aprobación de la mitad de los elementos activos evaluados a mayo de 2012. El otro punto de acuerdo que se pone a consideración, no lo habíamos presentado directamente, sino de favor, diría lo siguiente: el Consejo Nacional de Seguridad Pública toma conocimiento de los acuerdos 07/4/11 y 09/4/11, aprobados por la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación en su quinta sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2011, relativos a la no rotación del personal, así como a la adopción del tabulador que homologa los salarios de los evaluadores que laboran en los centros de evaluación y control de confianza de las entidades federativas, e instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se promueva y dé seguimiento al cumplimiento del presente acuerdo. Estas son las versiones como se habían circulado previamente entre los secretarios ejecutivos. Ahora, escuchando las propuestas recientes, al primer acuerdo se le podría adicionar un texto que estaría redactado en los siguientes términos: las entidades revisarán con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, dentro de las 3 semanas siguientes, las condiciones y capacidades actuales para determinar los requerimientos necesarios a fin de lograr las capacidades suficientes. Sería una adición de un párrafo, si nos hacen favor de transcribirlo en el primer acuerdo. Muy bien, pues este es el acuerdo al que le ha dado ya lectura el secretario ejecutivo. Queda a su consideración si hay algún comentario al respecto. Gobernador Osuna. Sí, yo creo que debería, al segundo acuerdo, donde habla del tabulador, incorporar lo que el señor presidente instruyó pues prácticamente al secretario Genaro Luna, que podemos disponer de los recursos del FAS para sufragar la contrapartida estatal para la contratación de este personal. Y yo creo que eso va a ser de una gran ayuda y que no sea una limitante presupuestal el que detenga pues el avance y contratación del personal necesario. Muy bien, para el caso de control de confianza. Para el segundo acuerdo, así es. Para el segundo acuerdo. Muy bien. Entonces, bajo esta presentación de los dos acuerdos, agregando lo comentado por el gobernador Osuna, queda a su consideración para que lo ponga a votación el secretario ejecutivo. Solicito a los miembros del Consejo que estén a favor. El gobernador Godoy. Creo que toda la discusión que hemos tenido hoy y en otras ocasiones no tiene que ver con el tema económico. Tiene que ver con el método de acreditación por un lado y por la manera en que cada estado pueda resolver este problema. Por eso a mí me parece interesante la propuesta que hizo el gobernador de Guanajuato, que no vi que se recogiera. Esa propuesta consiste en diferenciar la manera en que se examine, se evalúe a determinados policías, los que son mandos superiores y medios, y el grueso de las policías tengan otro tipo de evaluación. Esa es la propuesta, así se le entendía al gobernador de Guanajuato, que a mí me parece que ayudaría, porque en estos 2 años la discusión ha sido de los cuellos de botellas que teníamos y que seguimos teniendo en el Centro Nacional de Evaluación y Acreditación. Entonces, esta propuesta podría ayudar, diferenciar la evaluación de los mandos medios y superiores de los policías rasos, sin que esto signifique abandonar la idea de tener una policía confiable plenamente. Yo había escuchado en la mañana, en la reunión privada, que podríamos tener una reunión, porque también luego pasan 4 meses entre una reunión y otra y hay cosas que son urgentes. Se planteó en la mañana una reunión que pudiéramos tener donde este tema pudiera ser importante, porque urge efectivamente
que las policías cumplan su función y que no sean otras fuerzas, entre otras las armadas, las que lo hagan. Entonces, a mí me parece que debería de recogerse la propuesta que hizo el gobernador de Guanajuato de diferenciar la evaluación y también, finalmente, decir que también debe de dársele un trato urgente a la evaluación del personal de los centros, porque, por ejemplo, en el caso de Michoacán, fue certificado el centro desde febrero y la acreditación no ha llegado, a pesar de que el último requisito que se requería era una reforma a la Ley de Seguridad Pública que se hizo desde agosto de este año. Entonces, sí urge que se cumplan los dos compromisos, la acreditación de los centros y la evaluación de los policías, y para eso hay que modificar, en mi opinión, los métodos. Creo que la propuesta del gobernador de Guanajuato nos ayudaría y que también viéramos cómo resolver el cuello de botella que tenemos para acudir con nuestro personal al Centro Nacional de Acreditación y Evaluación. Muy bien. Señor secretario. Sí. ¿Dónde está? Gobernador. Creo que en el fondo todos estamos de acuerdo en esta reunión, no existe una discrepancia en lo que todos estamos buscando, los objetivos que nos hemos planteado, y estos comentarios que hemos venido llevando sobre este punto particular derivado de la intervención del gobernador de Chihuahua, César Duarte, creo que la propuesta del gobernador Oliva de Guanajuato lo recoge muy bien y lo incorpora. Por parte de Veracruz, me adhiero a la propuesta del gobernador de Guanajuato. Creo que esta iniciativa que está proponiendo el gobernador Oliva pudiera resolver la forma en cómo se está planteando esta circunstancia de la acreditación de los centros de confianza. ¿Es cuánto? De lo que recojo tal vez ayudaría poner dos acuerdos adicionales a los que se han planteado. Uno, en este sentido, propuesto por el gobernador Oliva, que diga que voy a proponer incluso que celebremos otra reunión del Consejo de Seguridad Pública en el mes de diciembre, antes de terminar el año, tanto para presentar ya la información homologada con los criterios técnicos estadísticos que se hablaba al inicio de esta sesión, como también para ver estos dos temas, y presentaría la propuesta de acuerdo en los siguientes términos, ¿no? Que cada estado a esa reunión, digamos un plazo de 4 semanas, vamos a decirlo así, cada estado presentará un calendario programático, entre paréntesis, ruta crítica, que le permita cumplir con el mandato establecido en la ley de contar con la totalidad de los elementos evaluados en enero de 2013. Eso por una parte. Y por el otro, el segundo acuerdo es en el mismo plazo, es decir, estas 4 semanas, a la sesión de diciembre, la Secretaría Técnica presentará al Consejo una propuesta que permita adaptar el grado de control de confianza acorde con el nivel de responsabilidad del elemento evaluado. Entonces hacemos las dos cosas, las tres, ¿no? Cada quien presenta, y por eso aquí se retoma la propuesta de que se analice la situación de cada estado, qué pasos tiene que dar para llegar a la meta en enero de 2013. En el caso de Aguascalientes, como vimos, por ejemplo, probablemente lo único que tiene que hacer es seguir ya con el procedimiento establecido, y es el caso, creo que, de otros estados más. En el caso de que haya otros estados que necesiten ampliar marginalmente sus capacidades, pues tendrá que reclutar más poligrafistas, y habrá otros casos que incluso tendrá que multiplicar las capacidades, es decir, crear réplicas de centros de control de confianza, para lo cual implicará hacer un diseño de dónde se van a tener los profesionistas, de dónde pueden salir, quién los puede capacitar. Otra cosa que no se ha mencionado aquí, pero lo menciono de una vez, yo creo que es válido, por ejemplo, incorporar la posibilidad de que terceros realicen las pruebas de control de confianza. Es decir, empresas especializadas, por ejemplo, u otras dependencias u otros estados. Eso creo que la Secretaría Técnica lo puede presentar, por una parte. Y por la otra, entonces cada estado presenta en diciembre cómo va a ser su próximo año para llegar a la meta de tener policía confiable.
y por la otra que en ese lapso se presente la propuesta recogiendo lo que se han comentado hoy aquí, tanto por el secretario García Luna como por el gobernador de Guanajuato, que haya un régimen o requisitos de control de confianza acordes con el nivel de responsabilidad. Evidentemente, quien tenga el mando requiere también el máximo rigor en el control de confianza, y quien tiene un puesto operativo de cero responsabilidad o de muy poca, pues tendrá obviamente mucho menos, pero creo que eso más vale definirlo técnicamente y que la Secretaría haga pues un estudio cuidadoso de qué es lo que conviene finalmente a estos propósitos, ¿no? Esa es la consideración que pido, secretario, que la ponga a valoración de la mesa. Gracias. Bueno, con estos 3 puntos que ha propuesto el presidente del Consejo, el señor presidente, y los acuerdos que ya se estaban poniendo a su consideración, le pido a Juan Miguel si tomas la votación. Con mucho gusto, secretario. Se solicita a las señoras y señores miembros del Consejo que estén a favor de los puntos de acuerdo con las adiciones que se han presentado, de las cuales hay versión escenográfica y de las cuales también se enviará hoy mismo la versión como quedaría. Les agradeceríamos manifestarlo levantando su mano. Gracias, señoras y señores consejeros. El acuerdo ha sido aprobado. Siguiendo con el orden del día, procede a abordar el tema de la reestructuración de los ejes estratégicos vinculados a metas, programas de seguridad pública y mecanismos de financiamiento de fondos y subsidios. Enfrentamos retos complejos en materia de seguridad pública que nos obligan a dinamizar los esfuerzos para hacer más eficiente la gestión de las políticas públicas que emanan de este Consejo Nacional. Para ello se propone la reestructuración de los ejes estratégicos vinculados a los programas con prioridad nacional que permitan lograr la obtención de metas concretas sujetas a un sistema de indicadores. Lo anterior conlleva la modificación de los criterios generales asociados al uso de los recursos. Dichos ejes y estrategias corresponden a las necesidades de orden nacional, sin dejar de observar las propias que se generan en las entidades federativas. En este sentido, la prevención social de la violencia y la delincuencia y el delito, el fortalecimiento de las capacidades de control de confianza, el desarrollo de las instituciones policiales, el fortalecimiento de la Procuración y Administración de Justicia, el Sistema Penitenciario Nacional, el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en los nuevos ejes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismos que desglosan los programas específicos para su aplicación. Por lo anterior, me permito someter a la consideración de los señores y señoras consejeros la aprobación del siguiente acuerdo. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su estructura y los programas con prioridad nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio de fondos, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las entidades federativas en materia de seguridad pública, así como los criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes. Recuerdo a los señores gobernadores y señora gobernadora que en sus carpetas tienen estos criterios y que ya con anterioridad, por conducto de los secretarios o secretarias ejecutivos de las entidades federativas o de los sistemas estatales, se habían puesto a su consideración. Si algún miembro del Consejo tiene alguna consideración sobre este punto de acuerdo, agradeceríamos nos los iba a manifestar. Si no lo hay, solicito a los miembros del Consejo que estén a favor de este acuerdo, lo manifiesten levantando su mano. Gracias, señoras y señores consejeros. El acuerdo ha sido aprobado. Como octavo punto del orden del día, el ingeniero Héctor Larios, coordinador del Observatorio Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, nos presentará el tema calidad de la información de seguridad pública. Buenas tardes, muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores consejeros, el Observatorio Nacional Ciudadano
tiene como mandato potenciar la incidencia de las organizaciones ciudadanas de fomentar su articulación. Como sociedad civil, lamentamos la violencia y la criminalidad que vivimos todos los días en México y nos solidarizamos con el sufrimiento que provoca en miles de víctimas. Por ello, asumimos con toda seriedad nuestra responsabilidad de trabajar en la construcción de soluciones. En primer lugar, quiero hacer mención de algunas de las aportaciones con las que organizaciones de la sociedad civil que participan en el Observatorio Nacional han contribuido en el análisis y elaboración de propuestas para resolver la crisis de inseguridad que enfrentamos. Los menciono porque estos reportes deben ser insumos de trabajo para este Consejo, pues en ellos se denuncian preocupaciones ciudadanas en materia de seguridad. Me refiero al índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves y al estudio sobre gastos de seguridad elaborados por la organización México Evalúa, a los estudios de Causa Común y de México Unido contra la Delincuencia sobre el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad a 3 años de su firma, al estudio Números Rojos del Sistema Penal de SIDAC, a los reportes que las organizaciones Alto al Secuestro, México SOS e ICESI han publicado sobre el secuestro, a los reportes periódicos que el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León publica sobre el comportamiento delictivo en los municipios de Nuevo León y, entre otros, al segundo reporte de monitoreo delictivo elaborado por el propio observatorio, que contiene una medición sobre el comportamiento de los delitos de alto impacto de enero a agosto de este año a nivel nacional y por entidad federativa. Recalcamos la importancia de que las autoridades sepan aprovechar y recibir con ánimo abierto y constructivo los señalamientos que en ellos se contienen y que, como digo, den respuesta a estas recomendaciones. Por otro lado, en esta ocasión, cumpliendo el mandato del observatorio y en seguimiento al posicionamiento que hicimos en la sesión anterior, queremos presentar a ustedes un informe detallado sobre la situación de la información en materia de seguridad. Reconocemos que los avances que se han dado, primero, con la creación por ley del Centro Nacional de Información, así como con la evaluación de la base de datos que se ha construido con la colaboración de las autoridades estatales. En este avance, debo mencionarlo, la participación social ha sido fundamental. Consideramos a la plataforma de información un instrumento de exigencia y colaboración que permite la participación de la ciudadanía. Sin embargo, persisten debilidades que deben señalarse y sobre las que llamamos la atención de este Consejo. Del diagnóstico que hemos elaborado, basados en las experiencias de diferentes organizaciones, queremos presentarles 4 hallazgos relevantes. En primer lugar, la falta de registros. En los tabulados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se contiene la información de las autoridades locales, es evidente la falta de registros de denuncias de delitos, lo cual es muy grave, ya que puede implicar 2 situaciones igualmente preocupantes: que la gente no está denunciando, lo que implicaría una falta de acceso a la justicia, o bien que las autoridades no están registrando o dando a conocer la denuncia de delitos, lo que implicaría una falta de transparencia en la información. Esta situación es además preocupante porque ninguna autoridad ha ofrecido explicación alguna. En la siguiente lámina presentamos algunos ejemplos en los casos de extorsión, secuestro y robo de vehículos. Un segundo punto es el relativo al tiempo para la entrega de la información. Poder analizar el comportamiento del fenómeno delictivo en tiempo implica tener la posibilidad de actuar oportunamente y con mayor eficacia. Sin embargo, esto no ocurre en materia regular. Relacionado con lo anterior y como tercer punto,
está el hecho de que los datos ya registrados reciben una modificación constante, semanal, por parte de las autoridades locales, lo que implica que la base sobre la que se hacen los análisis no tenga certeza, además de que genera desconfianza sobre la transparencia de dicha información. Como cuarto punto, están las inconsistencias en la clasificación de los delitos, lo que se manifiesta en los cambios abruptos que se presentan en los datos. Dichas alteraciones en el comportamiento del delito no puede tener más explicación que haber variado el criterio de clasificación. Esta es quizá la más grave de todas las irregularidades detectadas, ya que podría traducirse en una violación directa de los derechos de los ciudadanos. En la siguiente lámina mostramos dos ejemplos. Hemos señalado 4 inconsistencias en el manejo de la información, a las que podríamos añadir las dificultades técnicas que aún se encuentran para la utilización de los datos y de lo que dan parte muchas de las organizaciones dedicadas al análisis de esta información. Es por ello que hemos decidido presentar ante ustedes esta situación que nos parece merece su atención urgente. Aunado a esto, y en un ánimo enteramente constructivo, queremos incluir una propuesta orientada a ayudar a mejorar esta situación y, por lo tanto, a que este instrumento cumpla verdaderamente con su objetivo. Nuestra propuesta es que se establezca un sistema de validación de la información que actúe de manera integral y que necesariamente requerirá se diseñen criterios para la operación de todas las autoridades locales. Este sistema debe orientarse a homologar tiempos y criterios y sistemas de registro e información. Debe igualmente prever mecanismos de explicación y seguimiento para las situaciones de falta de registros o de modificaciones inexplicables a la información, entre otras. Agradecemos y reconocemos la importancia que tiene dar cabida a la voz ciudadana dentro de este espacio y deseamos que las aportaciones que hacemos como sociedad civil resulten de utilidad para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero Héctor Larios, por su participación en este órgano colegiado. En el desahogo del 9º punto del orden del día, comunico a los integrantes del Consejo Nacional que el Secretariado Ejecutivo ha recibido los informes de las comisiones permanentes de información, de certificación y acreditación y de prevención del delito y participación ciudadana, mismos que obran para su consulta en el disco integrado en las carpetas que les fueron entregadas y se encuentran disponibles asimismo en la página web del Secretariado Ejecutivo. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18, fracción 13ª de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han incluido en dicho disco compacto los informes de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal. En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción 6ª del artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, manifiesto que el informe que contiene las principales actividades y logros del Secretariado Ejecutivo en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011 ha sido presentado y se encuentra también en el disco compacto anexo en sus carpetas. Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente acuerdo. El Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene por presentados los informes de las comisiones permanentes de información, de certificación y acreditación y de prevención del delito y participación ciudadana, de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Está a la consideración de las señoras y señores consejeros la propuesta de punto de acuerdo. A los señores y señoras consejeros que estén a favor de la propuesta presentada, sírvanse manifestarlo levantando su mano.
Muchas gracias, señoras y señores consejeros. El acuerdo ha sido aprobado. Finalmente, se solicita atentamente al señor presidente de la República y presidente de este Consejo, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, se sirva a dirigir su mensaje y efectuar la declaratoria de clausura de los trabajos de esta 31ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Bien, creo que fue una discusión muy enriquecedora este Consejo. Simplemente voy a hacer la declaratoria de clausura correspondiente. Siendo las 14:48 del 31 de octubre de 2011, declaro clausurados los trabajos de la 30ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. A ellos para poder lograr la meta son 697 poligrafistas más con toda la infraestructura. Es decir, tenemos apenas una tercera parte de lo que se requiere. Me parece que establecer el compromiso de aquí a mayo sin un análisis de la estrategia para poder llegar a tenerlos, porque no solamente es identificarlos, sino llevar a cabo todo un proceso de capacitación y que puedan pasar los exámenes. Es decir, hay muchos poligrafistas que se han ya hecho el esfuerzo por identificar, pero se pasan a los exámenes y luego son reprobados. La propuesta muy concreta es que se pueda armar un grupo de trabajo que puedan analizar realmente los requerimientos que se van a tener en cuanto a número de profesionistas que vamos a ocupar tanto en la parte de poligrafistas como psicólogos, de investigadores socioeconómicos, que son los que están analizados, y luego la infraestructura que se va a requerir para ver realmente las disponibilidades y que cada uno de los estados presente en un término de 15 días o un mes su propuesta, haciendo el mayor esfuerzo para lograr los máximos avances. Gracias, gobernador. Gobernador Erubiel, luego Adame. Señor presidente, señores secretarios, compañeros gobernadores, jefe de gobierno, deja clara la voluntad del gobierno del Estado de México para poder atender este tema relacionado a la certificación de los elementos de la policía o los elementos que de acuerdo a este Consejo Nacional de Seguridad deben ser acreditados. Tengo aquí la carpeta que amablemente me hicieron llegar por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de acuerdo a este documento viene un rubro que dice tiempo estimado para realizar el universo de evaluaciones. Contempla 12.14 años. La fuente es el secretario técnico de este sistema nacional. Yo qué pediría en lo particular, sí que se reconsidere la fecha que se está planteando. Segundo, que se analice cada caso específico por entidad federativa. El Estado de México y otras más tenemos una población grande y también en número de elementos. Por otra parte, solicitar formalmente el apoyo respetuoso al gobierno federal y, dada la vecindad del Estado de México con la capital del país, pudieran auxiliarnos con dependencias federales que tengan también centros acreditados para que puedan auxiliarnos. El tema presupuestal, hay la disposición de la que lo podamos revisar y podamos absorber este costo. Pero el tema aquí es más técnico. Los poligrafistas que debemos capacitar, que no hay suficientes. Reconozco la necesidad de atender ese tema, pero pediría muy respetuosamente y cordialmente el auxilio, en este caso, del gobierno federal y analizar a cada entidad en base al número de elementos a acreditar o a certificar. Muchas gracias. Gobernador Adame. Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros consejeros. Sin demérito alguno del absoluto compromiso con esta acción. Sí, yo quiero plantear por la manera en que ha sido coincidente la opinión de los colegas gobernadores y asumir un compromiso tan importante para todos, sin duda,
el tema de evaluar a nuestros cuadros. Es fundamental replantear ante la realidad de equipos técnicos y personal profesional, replantearnos de una manera muy ágil, muy rápida, no aprobarlo en este momento, por distintos motivos que han expresado tanto el Estado de Guerrero, el Distrito Federal, Morelos, Sinaloa, Chihuahua, replantear el tema que nos permita cumplir con objetividad este compromiso que nos parece fundamental. No sé si algún otro señor gobernador, señora gobernadora, miembro del Consejo, tenga alguna opinión al respecto. Yo me permito informar, como se ha hecho aquí, que la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación sesionó el pasado 20 de octubre, el señor gobernador de Baja California presidió la misma y ahí tomó algunos acuerdos sobre esto. No sé si considera pertinente el presidente de la comisión compartir las consideraciones que tuvieron en el seno de dicha Comisión Permanente. Sí, con el permiso, presidente, los compañeros gobernadores, la señora gobernadora, efectivamente el día 20 de octubre tuvimos esta reunión y veíamos pues, con preocupación el que hay algunas entidades federativas que todavía no han acreditado a sus centros. Pero la buena noticia es que hay ya casi 2/3 partes que están acreditados sus centros. Y el problema para lograr la meta, vimos ahí con la capacidad que tienen algunas entidades federativas, pues se requiere de más personal, de más poligrafistas, se requiere de... Luego también detectamos un problema de rotación de personal, es decir, poligrafistas que en una entidad federativa, particularmente poligrafistas, están trabajando, hay otra entidad federativa que no ha capacitado personal y van y le ofrecen trabajo y entonces se genera rotación de personal. Todas estas entidades federativas que están en verde, las partes de arriba que menciona el secretario, tienen centros acreditados, las verdes, y en procesos de certificación también. Pues es nomás de empujarle y de asumir un compromiso. La meta para mayo, es decir, voy a poner mi mismo ejemplo en Baja California, con la capacidad, aunque el centro de Baja California esté acreditado y certificado, necesito contratar más poligrafistas, más trabajadores ahí para poder reducir el tiempo. Si no modifico mi... de política pública, que es el control de confianza, por supuesto con el compromiso del Estado de Morelos, es evidente en un análisis serio reconocer que existe un cuello de botella desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero. Por citar el ejemplo de mi estado, con una meta de 3.578 elementos a evaluar, habiendo evaluado a 1.835, la meta en tiempo estimada es de 3 años, 9.5 meses, con la capacidad instalada. Es cierto que hemos invertido, creo que la mayoría de las entidades, en unidades de poligrafía, en poligrafistas, en psicólogos, en trabajadores sociales, pero en los próximos meses se requerirá de un esfuerzo adicional. Me parece bien plantearlo. La meta que ahora se propone tiene un condicional estrictamente, insisto, técnico y financiero, y requerirá decisiones adicionales. Por ejemplo, las que se deriven del próximo presupuesto de egresos, donde hay una serie de recursos estimados, ahora en calidad de propuesta a la consideración del legislativo, y que van a ser clave. Pero yo respaldo la propuesta de que se analice a cada entidad
para conocer de mejor manera las acciones específicas, los tiempos que se llevará el capacitar a estas personas, y no hay que dejar de considerar un fenómeno que se está presentando ya entre las entidades: el que los poligrafistas capacitados en una entidad son requeridos en otras por atractivos de sueldo, por acortar tiempos, especialmente las entidades con mayores capacidades financieras respecto de otras que por tamaño y proporción presupuestal no tenemos, lo que se conocería como un pirataje en términos de poligrafistas de una entidad a otra, lo que también influye directamente en el grado de avance de cada entidad para tener a los elementos y poder cumplir la meta. Esto debe ser analizado y la propuesta sería que en este lapso de 15 días, conforme la reunión que se tendrá para los temas antes citados, se pueda también analizar este asunto y hacer algunas precisiones que nos ayuden a presentar un compromiso viable a este Consejo. Sí, presidente, si me permite, yo creo que hay dos cosas importantes en esta presentación. Uno es, en efecto, bueno, hacer una revisión de cómo está cada entidad federativa. La ley que establece el término es una ley que fue publicada desde el 2009. Entonces, a partir del 2009 sí han hecho esfuerzos en mayor o menor, dimensión, de acuerdo al... Y las del 50% del personal operativo de enero del 2012 a mayo del mismo año. Considerando los avances y necesidades de cada entidad federativa, la programación se podrá alternar. Segundo, establecer una estrategia de reclutamiento de especialistas a través de la publicación en línea de las vacantes reportadas por 23 entidades federativas. Se invita a las entidades que aún no han confirmado su participación en este programa de reclutamiento asistido de especialistas, remitan al Centro Nacional sus requerimientos. Entonces tendremos aquí pues dos alternativas. Una es, si se aprovecha esta ruta de crítica para llegar a mayo de 2012, aprovechando, utilizando las capacidades que está brindando el Centro Nacional de Certificación para apoyarlos en el reclutamiento de especialistas. Evidentemente se requieren también inversiones en infraestructura, en laboratorios, por supuesto definir la plantilla de personal. Cada uno de ustedes tiene necesariamente, suponemos, la información de lo que se requiere. Pero nos parece pertinente que, aún reconociendo pues las distintas capacidades de evaluación que tiene cada entidad y los distintos requerimientos financieros, de personal, incluso algunos de hasta normatividad pendiente de publicar para dar eficacia a los resultados del centro, podamos mantener el compromiso que ya hizo suyo, repito, la Comisión Permanente de Certificación, y quizá podamos ver, como en el caso de San Luis Potosí, ya estuvo allá recientemente la titular del Centro Nacional de Certificación con el señor gobernador. Podremos seguir viendo nuevos apoyos, nuevas consideraciones para que esas circunstancias particulares se puedan atender. Lo que sí es cierto es que en el horizonte del tiempo, el legislador nos fijó enero del 2013 para estar evaluados el 100% de los integrantes de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Y para enero de 2013 podríamos tener, si no redoblamos el esfuerzo, algunos problemas para que sea eficaz la actuación de titulares de actuaciones de integrantes de instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia. Yo creo que entonces, considerando este horizonte definido en la ley general por el propio legislador de un tiempo, nos parece que sí es conveniente mantener el esfuerzo. Este es un esfuerzo que ahorita serían solamente resultado de este acuerdo nacional, pero el que sí es ineludible y sobre todo tiene efectos jurídicos muy graves
es el de enero del 2013. Entonces, por eso nos permitimos sugerir sí mantener la propuesta de la Comisión Permanente. Gobernador Anguiano. Se tiene un cuadro de lo que es el crecimiento proyectado para evaluar personal en activo estimado y donde se determina el número de poligrafistas que se tienen desde que se arrancó este esfuerzo y que me parece ha sido excepcional. Se tienen 298. Lo que se ocupa adicionalmente... Estructura, pues lo pudiera resolver hasta en 20 meses. Y la meta es en mayo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay un punto de acuerdo, no sé, secretario, si de una vez, aunque está en la orden del día, lo pongo a consideración o tú diriges cuándo podemos hacer esta propuesta para resolver esto. Porque si no, entonces le vamos a dar otra vez y vamos a patear el bote para enfrente y las metas no las vamos a estar cumpliendo. Yo, al contrario, propongo que se sostenga con las reservas del caso, por supuesto, que la meta sea mayo y por supuesto que muchas entidades federativas vamos a hacer un gran esfuerzo. A lo mejor no vamos a poder cumplir, pero que se vea el tamaño del esfuerzo que cada entidad federativa esté realizando. Es todo. Sí, a ver, señor secretario. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. También quisiera manifestar en este respecto, San Luis Potosí ha enviado 20 candidatos que han sido rechazados para la capacitación como poligrafistas. Hemos solicitado el apoyo al sistema de seguridad nacional para poder desahogar los exámenes y estar en tiempo y forma. Y bueno, pues nos encontramos en una disyuntiva terrible entre que no hemos presentado perfiles que nos valide la Secretaría para capacitarlos como poligrafistas y por otra parte la saturación que tiene el nivel federal para poder apoyar a entidades federativas como San Luis Potosí, que tiene un centro de confianza que no ha sido capaz, pues por las condiciones en que recibimos, de poner una operación al 100%. Entonces yo quisiera suplicar comedidamente que pudiéramos tener pues la apertura por cualquiera de las dos vías para poder dar cumplimiento a la meta que tiene el compromiso de San Luis Potosí. Muy bien, nada más, Juan Miguel, en esa parte, antes, gobernador, ya hay una definición precisamente en ese punto que comentaba el gobernador Osuna, y en atención, digamos, a la parte del proceso de la certificación, lo que estamos considerando es ampliar la base de poligrafistas. Para ello, lo que requerimos, de acuerdo al número que se ha presentado por el Sistema Nacional de Poligrafistas, es que hagamos un alto para ser capacitadores y poder ir a las entidades federativas a duplicar la base de poligrafistas. Esta es una acción muy específica y muy concreta que vamos a realizar precisamente para fortalecer el mecanismo y los tiempos que se tienen ahora reflejados en la presentación y poderlos reducir en lo más posible. Eso en cuanto a poligrafistas. Sí, yo les agradecería si nos permiten presentar cuál es la ruta crítica con la que queremos atender este problema de insuficiencia de poligrafistas, de investigadores socioeconómicos y de otros especialistas que practican las evaluaciones de control de confianza. Una ruta crítica que ya hemos hecho el conocimiento de los secretarios ejecutivos y que sería la siguiente. Primero, programar las evaluaciones de la totalidad de los mandos entre octubre y diciembre de 2011, los mandos que faltan se entiende,